vida económica y social de la cerrada ciudad de Esparta. Los invasores dorios que conquistaron el país de Laconia se establecieron en Esparta por capital hacia el siglo VII a.C. Esparta nunca llegó a ser una ciudad en el completo sentido del término, pues más bien continuó siendo una aglomeración de aldeas. La expansión armada les permitió el control de los estados vecinos y el dominio político sobre Laconia y Mesenia. Esta conquista tuvo por consecuencia un sistema social peculiar, de acuerdo con el cual el conjunto de los ciudadanos espartanos dueños del poder, los espartanos, en total menos de 25,000, vivían en medio de una población lacedemonia, sujeta a servidumbre casi 20 veces mayor. Los espartanos no garantizaban derecho alguno a la población dominada con la cual vivían, que por tanto les era parcialmente hostil. La vida de familia, como nosotros la entendemos, apenas si existía. Los espartanos tenían su familia y su casa, pero ni atendían a la primera ni vivían en la segunda. La mayor parte del tiempo lo consumían en continuos ejercicios militares. Hacían sus comidas y pasaban las horas de ocio en clubes masculinos casi militares, a los que estaban obligados a pertenecer. Para la satisfacción de sus necesidades materiales, todo espartano recibía un trozo de tierra con una o más familias de hilotas adscritos a la misma, que la trabajaban para su señor. De este modo podían sostener a su familia y pagar los derechos del club al que pertenecían. Puesto que el deseo de tener dinero era evidentemente un mal para una sociedad militar de esta especie y no conducía a una buena disciplina, a los espartanos les estaba prohibido dedicarse al comercio o a la industria. Pero algún medio de cambio era necesario, incluso en el estado casi por completo agrícola. Como el uso del oro y la plata estaban prohibidos, se permitió con este propósito el de barras de hierro. Se necesitaba una carreta de 2 caballos para transportar la moneda correspondiente al valor de 100 dracmas. Tal cosa hacía muy difícil el comercio exterior. Tanto este como los contactos con el extranjero fueron obstaculizados por temor de que pudiesen introducir deseos o ideas distintas al ideal espartano. Pero la vieja noción de la igualdad y de sus propiedades, y la idea de que despreciaban el dinero y la riqueza son, como Andreades y otros han probado, un mito. La desigualdad en cuanto a la propiedad de la tierra era la regla. Hubo muchos propietarios ricos y la malicia y deseo de dinero de los espartanos rara vez fue igualada por otros países de Grecia. Esto se debió en parte a la terrible pobreza de todos, salvo los más ricos propietarios. Para impedir que se pusieran en contacto con los hábitos de los pueblos maleducados, los viajes, por regla general, prohibidos, salvo los hechos con finalidad política o militar. Esta consciente política de exclusión y aislamiento se pone de manifiesto todavía más en el tratamiento que se dio a los forasteros. Los visitantes de otros países eran estrechamente vigilados y frecuentemente deportados, cuando eran considerados como indeseables. Este conjunto de regulaciones solo se aplicaba a los espartanos. Únicamente ellos eran considerados dignos de que se les obligase a practicar todas las virtudes. ¿Cuál fue la condición de los demás habitantes del estado espartano, la población sujeta? Esta se dividía en 2 grupos. El primero estaba compuesto por los hilotas, los esclavos o siervos del estado. Estaban distribuidos, como hemos visto, entre los espartanos para que cultivasen la tierra y actuasen de sirvientes, así en la guerra como en la paz. Esto hizo que los espartanos los obligaran a producir todo lo que necesitaban. Si no lo lograban, tal cosa significaba la reversión de sus tierras al estado. Aunque económicamente los hilotas no estaban muy mal, en todos los demás aspectos su condición fue deplorable. Vigilados constantemente, no eran otra cosa que los esclavos de los espartanos,
Periódicamente los que se distinguían tanto física como mentalmente eran ascendidos. La razón de esto es clara: los espartanos vivían bajo la amenaza constante de una sublevación de los hilotas. Sus métodos sirvieron bien a sus propósitos, pues no se recuerda que jamás tuviera éxito una revuelta de los mismos. Los miembros del segundo grupo eran llamados periecos. No se sabe cuál es el origen de esta clase. Es posible que la situación de los periecos se debiese al hecho de que, después de la conquista espartana, algunos ciudadanos se adhirieron a Esparta más bien como aliados que como súbditos. Los periecos vivían en la ciudad y eran personalmente libres. Sus vidas no estaban sujetas a la regimentación espartana y sus ciudades gozaban de alto grado de autonomía. Algunos periecos practicaban la agricultura, pero como las tierras más productivas habían sido apropiadas por los espartanos, la mayor parte de ellos se dedicaban al comercio y a la industria. La prohibición de participar en los negocios, que solo se aplicaba a los espartanos, tuvo por consecuencia que los periecos se aprovecharan del monopolio de todos los negocios. Eran manufactureros, comerciantes, taberneros, panaderos, cocineros, etc. Estaban pues bastante bien, aunque nunca pudieron lograr la codiciada situación del ciudadano espartano. Con frecuencia fueron llamados a prestar el servicio militar y a veces alcanzaron elevados puestos en el ejército.